Capítulo 9. Si tú le dejas. Un repique de la campana conventual anunció a la hermana Maravillas que la comunidad debía bajar al locutorio. Bajó, pues, la hermana Maravillas y entró con todas. Qué lejos estaba de pensar que aquella campanita la llamaba a algo muy distinto que a las demás hermanas, que iba a cambiar toda su vida, esa vida cuyas riendas había entregado a Dios para que él fuese su único guía. Del otro lado de la reja esperaban, hablando con la madre priora, la duquesa de Nájera, amiga y bienhechora de la comunidad, y otra joven de Madrid, Asunción Loigorri, muy devota del corazón de Jesús y del Carmelo. Después de unas breves frases de saludo, la conversación recayó sobre el Cerro de los Ángeles. Como ya hemos dicho, la hermana Maravillas no había podido asistir al acto de la consagración ni había sentido entonces ningún especial atractivo por cuanto se relacionaba con el cerro. Ahora escuchaba los comentarios de las visitantes con el interés que ponía en todas las cosas de Dios. Ciertamente, decían, se había consagrado España al corazón de Jesús, pero el Señor se había quedado muy solo en el Cerro de los Ángeles. Lo que parecía llamado a ser un centro de peregrinaciones y un lugar santo estaba todavía completamente abandonado y ofrecía un aspecto desolador. Ovejas y cabras pastaban por las laderas del cerro y llegaban hasta las mismas escalinatas del monumento. España debía hacer mucho más. Una imagen de piedra no era bastante para simbolizar la entrega de un pueblo que le debía todas sus antiguas grandezas. Ni era bastante tampoco para saciar las ansias del corazón que tanto ha amado a los hombres. Hacía poco, prosiguió la duquesa, había estado ella allí con un sacerdote de San Sebastián, don Juan Albizu, que después de ver el monumento, con tanto fervor y recogimiento que impresionó vivamente a los que le acompañaban. Cuando al fin rompió el silencio dijo: el corazón de Jesús quiere aquí una comunidad de vida contemplativa que se inmole por España y por su reinado. Acabó la visita y la vida de la comunidad prosiguió su ritmo ordinario. Pero en el corazón de la hermana Maravilla se había encendido una chispa desprendida del corazón de Cristo. Una comunidad contemplativa en el Cerro de los Ángeles. Esta idea no la dejó ya ni un momento. Por las noches, cuando después de maitines se quedaba ante el sagrario, sentía que Dios le pedía con insistencia que se hiciera un convento en el cerro. Se acordaba entonces de las palabras de su antiguo director, el padre López: me gustaría para ti un convento nuevo en los alrededores de Madrid. A ella le había espantado la idea y gracias a Dios, el padre había desistido. Habría llegado la hora de Dios. Porque se acercaba el tiempo de su profesión solemne y como estaba heredada de su padre, tenía que decidir lo que iba a hacer con sus bienes. Y tenía que ser pronto, porque después de sus votos ya no podría disponer de nada. Siempre había pensado darlo para obras de caridad o para algún convento muy necesitado, tal vez al monasterio de la Encarnación, por el que siempre había tenido un afecto especial, pero todavía no había decidido nada. ¿Tendría bastante para una fundación? Seguro que no, aunque se podría comenzar y luego si la obra era de Dios, él la llevaría adelante. Pero ¿a qué perder el tiempo pensando todo esto? Lo que tenía que hacer era vivir en el momento presente, no descuidar su vida interior ni distraerse con otras cosas, eso quisiera ella. Pero el Señor cada vez que ella le buscaba en el interior de su alma volvía a pedir lo mismo, un Carmelo que le acompañara en su soledad, que orara y se inmolara por la salvación de las almas y especialmente por España. Una comunidad contemplativa en el Cerro de los Ángeles. Humanamente hablando, no era un desatino. En aquella época, Madrid aún no se había extendido en esa dirección. El cerro era un descampado sin viviendas ni casas, apartado de todo. Aún las necesidades de un Carmelo son pocas, parecía imposible poderlas atender en tal soledad. Además, si el Cerro de los Ángeles, como había dicho la duquesa de Nájera, estaba llamado a ser un lugar de peregrinación, un centro de espiritualidad, ¿no era mucho más indicado fundar allí una comunidad de vida activa, dedicada al esplendor del culto, como los benedictinos, o a la predicación y al apostolado activo, como los dominicos, los franciscanos o la Compañía de Jesús? Estos podrían organizar peregrinaciones y atenderlas, confesar, predicar. Todos estos pensamientos se agolpaban en la mente de la hermana Maravillas que luchaba en vano por desecharlos. Varios meses duró esta lucha en la que los deseos del Señor parecían estrellarse contra la profundísima humildad de la joven carmelita. No le negaría al Señor nada, antes morir, pero le resultaba imposible convencerse de que fuera ella el instrumento elegido para esta obra tan grande. Porque todos los demás motivos que se le representaban, le parecían nada al lado de este. ¿Cómo iba a ser ella capaz de llevar a cabo esta empresa? No había venido al Carmelo con el único ideal de vivir sola con Dios y para Dios. Es costumbre en el Carmelo leer durante las comidas, y en aquellos días se estaba leyendo precisamente un libro sobre el corazón de Jesús. Era una obra en 3 tomos que la madre buscaría años más tarde, para volver a leer aquello que tanta impresión le había hecho. Pero nunca pudo dar con ella. Hablaba mucho de la fidelidad a la gracia y decía que los que responden con generosidad a las inspiraciones divinas, tendrían como recompensa su nombre escrito en el corazón de Jesús. En cambio, los que resisten a la gracia, los que no siguen sus inspiraciones serán arrancados para siempre de su corazón adorable.
El Señor la urgía, la apremiaba. La hermana Maravillas no pudo más y un día, después de comulgar, prometió al Señor que al menos lo diría, consultaría con alguien que le diera luz. Si tú le dejas. Sí, le dejaría, aunque le costase la vida, aunque tuviese que sacrificarlo todo, aunque tuviera que renunciar al ideal de santidad oculta y escondida que tanto le atraía. Porque podía renunciar a todo menos a tener su nombre escrito en el corazón de Jesús. Las constituciones de Santa Teresa no permiten a las monjas hablar unas con otras, si no es las que tienen algún oficio en la comunidad. Según esto, la hermana Maravillas, que a la sazón era ayudanta de la enfermería, no podía hablar sin permiso especial, más que con la enfermera del convento, hermana Rosario de Jesús. Era esta una religiosa ejemplar. Muy niña aún, había quedado huérfana y su madre, muy piadosa y devota del Sagrado Corazón, poco antes de morir, encomendó a su confesor, Padre Montaña, la educación de su hija. Este a su vez la entregó a las hijas de San Francisco de Sales, donde pudo beber en su misma fuente las aguas de esta devoción. Ambas religiosas, enfermera y ayudanta, tenían permiso para hablar con las enfermas. Estaba a la sazón enferma la Madre María Josefa del Corazón de Jesús y a ella acudió la hermana Maravillas con sus inquietudes, refiriéndole fielmente la lucha que estaba sosteniendo hacía ya 3 meses. Era la Madre María Josefa, como ya hemos dicho, un alma grande, que vibraba con toda idea noble y generosa y con toda obra de la que pudiera resultar mayor gloria de Dios. Conocía ella toda la grandeza de alma de su antigua novicia y quedó profundamente impresionada y convencida de que aquello no era el fruto de un fervor pasajero sino algo mucho más hondo y verdadero. Alentó, pues, a la humilde hermana Maravillas, que tan por entero se ponía en sus manos y la animó a seguir orando y esperando a que Dios le manifestara su voluntad de una manera más clara. ¿Cuál no sería su asombro y emoción cuando 2 días después se le presentó su enfermera, la hermana Rosario, y le contó cómo le había revelado el Señor su deseo de que en el Cerro de los Ángeles se edificase un convento de carmelitas donde un grupo de almas se inmolasen continuamente por su gloria? Esta coincidencia dejó aún más convencida a la Madre María Josefa de que allí estaba la mano de Dios, pues las 2 religiosas no se habían comunicado entre ellas, ni habían hablado para nada de este asunto. Desconfiadas de sí, decidieron consultar. Escribió, pues, la hermana Maravillas al padre López, S.J., y la hermana Rosario al padre Juan Tomás, carmelita descalzo, que había dado varias veces ejercicios a la comunidad. La Madre María Josefa escribió al infatigable y santo apóstol del Corazón de Jesús, padre Mateo Crowley. La respuesta de este llegó el día 12 de octubre. Decía textualmente, Reverenda y buena madre, su carta ha hecho un largo viaje, pero ello vale la pena. He aquí mi respuesta, sí, manos a la obra. Hace tiempo que yo mismo hice en España esta insinuación, es preciso que el Sagrado Corazón entronizado tenga una lámpara viva que adore, repare y ame en nombre de la nación. ¿Y quién mejor que un monasterio de carmelitas? No pierda vuestra reverencia tiempo, hable, busque apoyo, muévase y no se amilane con dificultades, pues las encontrará. No olvide que toda obra divina debe ser marcada con la cruz. Con ello, adelante, sí, realice cuanto antes dicho proyecto, la gloria y los deseos del Sagrado Corazón lo exigen. El padre López, con gran sorpresa de su antigua dirigida, que esperaba y casi deseaba un jarro de agua fría, contestó enseguida aprobando y bendiciendo el proyecto. El padre Juan Tomás escribió la siguiente carta que muestra a las claras el gran aprecio que hacía de la hermana Maravillas, 9 de octubre de 1923. Jesús sea siempre en nuestras almas, mi amada hermana Rosario, acabo de recibir su carta. Estoy en las adoratrices dando ejercicios. Diga a la hermana Maravillas que me escriba lo más detalladamente posible todo. Porque no podré ir tan pronto por esa y deseo activar algo bueno para el corazón de Jesús. Lo que me dice es todo verdad. Que me escriba Maravillas cuanto antes. Estoy deprisa. Otro día más largo. La aprobación de estos religiosos infundió nuevos ánimos en los corazones de las 3 carmelitas del Escorial y el deseo que tenían de empezar pronto esa inmolación que el Señor les pedía, les hizo saludar con alegría la cruz que el padre Mateo les anunciaba y que ya empezaban a divisar. Estaba entonces en Madrid en el apogeo de su popularidad el padre Alfonso Torres, S.J., director de la Congregación de Caballeros del Pilar, entre los que ejercía un eficacísimo apostolado. Su predicación, a la que expresamente había despojado de todo artificio literario y científico, atraía a la iglesia de la calle de la Flora una gran afluencia de fieles ávidos de escuchar su palabra que cautivaba no solo por la solidez y profundidad de la doctrina netamente evangélica, sino por la belleza de la forma de la que no había logrado despojarla. En el confesonario y dirección espiritual su apostolado se limitaba exclusivamente a los hombres. Tenía fama, y bien ganada, de que no quería nada con señoras y mucho menos con monjas. Solo una vez en la vida le había visto la Madre María Josefa, pero de tal manera le había impresionado la virtud y talento que dejaba entrever, que había pensado, si yo alguna vez tuviese que consultar algo, preguntaría a este padre. La hermana Maravillas tampoco le conocía.
Es decir, sí, le había saludado un día en la editorial Voluntad, que dirigía doña Catalina de Oriol y donde ella iba algunas veces a ayudarla. Fue una entrevista brevísima y nunca más le había vuelto a ver. Hacerle ir a El Escorial no le parecía difícil, pues su hermano Alfonso pertenecía a la congregación de Caballeros del Pilar y podría llevarle. Escribió, pues, a su cuñada Adelaida, enviándole una carta de la madre María Josefa para el padre Torres y rogándole, en el caso de que el padre accediera, que le arreglase el viaje. Se alegró infinito doña Adelaida de que su marido tuviese tan buena ocasión para hablar con el padre, pues sabía el provecho que se seguiría para su alma, e hizo todo cuanto le pedía la hermana Maravillas. Al día siguiente, 29 de octubre, el padre Torres leía, entre asombrado y divertido, la carta de la madre María Josefa. Con ella en la mano fue a llamar a la puerta de su superior y le dijo: «Padre, es tan raro esto de que me llamen a mí unas monjas que por lo raro del caso, creo debo ir. Como voy con Alfonso Vidal», añadió, «no perderé del todo el tiempo». Al día siguiente, 1 de noviembre, por la tarde, salieron camino de El Escorial. Alfonso dijo al padre que mientras estaba con las monjas él iría a dar una vuelta. «Bueno», dijo el padre, «pero ven pronto, porque yo con estas monjas no sé de qué hablar». Cerca de una hora estuvo Alfonso paseando por el real sitio. Con cierto temor de que el padre le estuviera esperando emprendió de nuevo la subida al convento. Pero no había salido aún. No tardará mucho, pensó. Y se sentó en el coche a esperar. Pero pasaba el tiempo y el padre no aparecía. Salió al fin y ya casi de noche emprendieron la vuelta a Madrid. Si llega a tener de qué hablar, diría Alfonso años más tarde, no mientras el pobre Alfonso se desesperaba afuera, el padre Torres hablaba largo y tendido con la madre María Josefa. Esta le puso al corriente de todo lo que les había sucedido en los últimos meses y de todo lo relativo a una posible fundación en el Cerro de los Ángeles, de las posibilidades y de las contradicciones que temían. Y le habló también de la que había de ser el alma del nuevo Palomarcico, la hermana Maravillas de Jesús. Al final de la visita la madre la mandó llamar, el padre la acogió con una prudente reserva y la entrevista fue muy breve. Pero la mirada del lince del padre captó lo que la profunda humildad de hermana Maravillas trataba de ocultar. «Pidan mucho», dijo, «y hagan mucha penitencia para que el Señor nos dé luz. De todas maneras yo conozco mucho al señor vicario de Madrid, somos como hermanos. Hablaré con él de este asunto y con el señor obispo y les tendremos al corriente». «¿Quién será el vicario general de Madrid?», se preguntaban con ansiedad las tres carmelitas. Porque el padre Torres parecía pensar que su opinión sería decisiva en este asunto. No tenían cómo enterarse ni podían hacer más que esperar pacientemente las ansiadas noticias. No habían pasado muchos días cuando una noche en la recreación ocurrió algo inesperado. La madre priora había recibido unas cartas pidiendo oraciones y las leía a las hermanas. En una de ellas venía una estampa que, como muchas veces se hace en el Carmelo, pasó de mano en mano para que la vieran las hermanas. Al llegar a la hermana Maravillas la volvió maquinalmente y casi sin querer leyó al pie de la licencia eclesiástica, el vicario general, Antonio García. Una exclamación mal reprimida llama la atención de las que están más cerca. «¿Qué le pasa, hermana Maravillas?» «Nada, nada, que este señor es de mi pueblo». En efecto, recordaba la hermana Maravillas haber oído hablar a su padre de aquel sacerdote, natural de Bullas, pueblo situado a pocos kilómetros de Carrascalejo. Habían tenido que tratar algún asunto juntos y aunque no recordaba bien cómo habían ocurrido las cosas, comprendía que don Antonio no sería indiferente, o a favor o en contra de la proyectada fundación. Después de todo, pensaba, así se verá la voluntad de Dios, porque cuando está uno cierto de hacer lo que Dios quiere, escribiría algunos años después, da muy distinta fortaleza para sufrir lo que venga. Al día siguiente el padre Torres iba a visitar a su amigo el vicario general de Madrid. Este le recibió afectuosamente, pues habían estudiado juntos en el colegio español en Roma y se querían como hermanos. El padre no podía disimular lo impresionado que estaba con la visita del día anterior. Don Antonio escuchó con atención su relato y el proyecto de las monjas que a primera vista le pareció irrealizable. El padre estaba de acuerdo, unas monjas solas allí en un sitio tan apartado, era un disparate. Cambió la conversación, que prosiguió un rato sobre otros temas relacionados con la vida apostólica de la diócesis y antes de despedirse uno de ellos dijo: «No sé, pero no me parece dejar así eso de las monjas. A mí tampoco, puede ser una cosa de Dios. ¿Qué hacemos? Se lo decimos al señor obispo. No le va a parecer». Al fin decidieron decírselo. Don Leopoldo e Hijo y Garay, obispo de Madrid, Alcalá, se entusiasmó con el proyecto. El Cerro de los Ángeles. Si era una de sus mayores preocupaciones. Y ahora le parecía haber realizado su sueño. Hijas de Santa Teresa en el Cerro de los Ángeles. Repetía entusiasmado. ¿Cómo no voy a querer? Aquí está la mano de Dios. Para asegurarse más, quiso que los tres hicieran una novena de misas al Espíritu Santo. El último día se volvieron a reunir. Los tres veían con toda claridad que Dios lo quería.
Capítulo 10. Hilo por hilo. Mientras tanto las 3 carmelitas del Escorial cumplían el consejo que se les había dado, rueguen mucho y hagan mucha penitencia. Sabemos por los testigos de la época que la entonces hermana Maravillas no se contentaba con las 2 horas de oración que prescribe la regla del Carmen, sino que con permiso dedicaba a ella algunas horas de la noche. Hay en el convento del Escorial una pequeña tribuna que sabe mucho de lo que pasaba entre Dios y su alma. De sus penitencias de este tiempo hay pruebas certísimas de que fueron muchas y duras. Solo la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios sostenía a la hermana Maravillas para no abandonar una empresa que le parecía irrealizable y superior a sus fuerzas. El señor obispo de Madrid se había entusiasmado con la idea de llevar el Carmelo al Cerro de los Ángeles, pero no había podido aún dar su aprobación de manera oficial y definitiva. Estaba terminando el año 23 y el único paso que se había dado había sido hablar con la marquesa de Pidal y darle cuenta del proyecto. Esta buenísima señora, a pesar de sus años y de su delicada salud, se había ofrecido incondicionalmente para ayudar a su hija en todo. Lo que es una madre. Y lo que es Dios cuando se le entrega lo más querido. Renunció generosamente a ella y al hacerlo dio un alma santa a la Iglesia y a la Orden de la Virgen. El padre Torres no se había olvidado de aquellas carmelitas con las que no sabía de qué hablar, y a primeros de enero volvió a visitarlas. Esta vez las noticias no fueron muy consoladoras. Se habían presentado algunas dificultades y tropiezos que retrasaban la fundación. No se desalentaron por eso, sino que redoblaron sus oraciones y penitencias esperando contra toda esperanza. Se encomendaban especialmente a Santa Teresita Beata aún que las ayudaba en todo de una manera extraordinaria, dejando caer sobre ellas sus gracias abundantemente. Una vez hubo necesidad de enviar una carta urgente al obispado. Era un día de invierno en que la nieve no había cesado de caer y parecía imposible que nadie pudiese llegar al torno. Teresita, yo te bendigo desde la tierra, bendíceme tú desde el cielo, era la oración confiada. En el mismo momento llaman al torno. Es la marquesa de Pidal que viene a ver a su hija. Estos milagros sencillos y caseros no solo las sacaban de apuros sino que aumentaban su confianza en el Señor y les animaban a seguir adelante. Otros favores de más trascendencia para el logro de sus deseos les hizo por entonces la florecilla de Lisieux. Aquel año dio ejercicios espirituales a la comunidad del padre Narciso de San José, carmelita descalzo. El fervor y unción con que el padre les había hablado y el Espíritu de Dios que se adivinaba en él, les movió a hablarles de su proyecto. Aquel santo varón se entusiasmó con la idea y aunque no se le ocultaban las muchas dificultades que se le presentarían la aprobó y les animó a seguir adelante. Ocurría esto en Cuaresma de 1924 y en Pascua, según la antigua costumbre de la orden tenía lugar el capítulo provincial. Durante 3 días la comunidad había encomendado a Dios el éxito del capítulo, es decir, que la elección de provincial recayese sobre el sujeto más digno y con más espíritu para ejercer dicho cargo. El lunes siguiente entró la madre priora en el lavadero a dar la noticia. Hermanas, tenemos provincial. El padre Narciso de San José, a la hermana Maravillas le dio un vuelco el corazón y tampoco esta vez pudo reprimir una exclamación de alegría. Es que con esto se le quitaba en parte una gran preocupación. Se había esparcido el falso rumor de que la fundación se hacía a espaldas de la orden, que iban a dejar de ser carmelitas y esto era una cosa por la que no podía ni quería pasar. Antes que dejar de ser carmelita renunciaría a todas las fundaciones del mundo. Ahora con la aprobación de su padre provincial ya tenía todo cuanto deseaba. Además había escrito sobre esto al padre Silverio de Santa Teresa y éste le había contestado diciendo que por su parte no solo aprobaba y bendecía la fundación, sino que deseaba vivamente que su hermana, novicia en el Carmelo del Escorial, fuese una de las fundadoras. Era la hermana Josefina de Santa Teresa el prototipo de la novicia carmelita descalza. Última hija de una familia castellana que había dado 7 hijos a la Orden de la Virgen, no se quedó atrás en honrar su santo hábito. Humildísima. Era un ejemplo de sumisión. Para ella, no había nada como el Carmelo. 28. Desde que puso los pies en el noviciado tomó como modelo a la hermana Maravillas. Sus virtudes, que supo penetrar y mirar, suscitaron en ella una veneración y amor que acompañarían toda su vida. No sabía nada la hermana Josefina de los proyectos de su conovicia, ni los sospechaba, hasta que empezó a llamarle la atención las repetidas veces que la hermana Maravillas, en los días en que podían hablar, le decía, pida por una intención de mucha gloria de Dios. Al fin un día le preguntó, si se hiciera una fundación en el Cerro de los Ángeles, querría ir. Sin dudar un momento contestó que iría entusiasmada. La hermana Maravillas le dijo que había que consultarlo con su hermano el padre Silverio de Santa Teresa, carmelita descalzo, y esto tampoco le preocupó nada. De su hermano estaba ella segura. Si la había mandado entrar en el Escorial porque allí está Maravillas, ¿cómo iba a querer ahora que se separasen? La hermana Maravillas le hacía algunas veces durante el recreo preguntas como esta, ¿le gusta viajar? ¿Se marea en coche? Con esto comprendía que seguían pensando en ella y se quedaba tranquila. Pocos días antes de salir recibía de su hermano esta simpática tarjeta.
Fray Silverio de Santa Teresa, OCD, saluda a la hermana Josefina y espera que estará en todo momento a la altura de las circunstancias y será digna hija de la madre que le ha tocado en suerte tener. 28 era como un estribillo que repetía con frecuencia. Hasta se lo dijo a un miliciano cuando, durante la guerra, les hicieron un registro en el piso de la calle de Claudio. Mientras tanto, el día 22 de febrero se había presentado el padre Torres con la alegre noticia de que el señor obispo aprobaba y aceptaba la fundación. Al mismo tiempo, la hermana Maravillas recibía amplias licencias para llevarla a cabo empleando para ello los bienes a que había de renunciar al hacer la profesión solemne. Pero estaba todo por hacer. Faltaba sobre todo una persona que se ocupara de todo, con interés y eficacia. Un padre carmelita habría sido el ideal. Redoblaron sus súplicas al cielo. Y un día visitó la comunidad el padre Epifanio del Santísimo Sacramento, carmelita descalzo. La hermana Maravillas procuraba siempre quedarse a la sombra y dejaba a las otras dos madres que llevasen la iniciativa, sin embargo aquella tarde, sin poderlo remediar, le entró un vivo deseo de consultar al padre Epifanio. Pero no hizo nada por verle. Apenas acabó la visita preguntó a la madre María Josefa si le había dicho algo de este asunto. La madre se había quedado con pena de no hacerlo, pero cuando se dio cuenta era ya tarde. Vamos a encomendarlo a Teresita, dijeron, y si es cosa de Dios nos lo arreglará. Habría pasado poco más de una hora cuando llamaron a la portería. El padre Epifanio había perdido el tren y tenía que pasar allí la noche. Pidió entonces permiso la madre María Josefa para hablar con él y le dio cuenta de sus proyectos. Aquel alma grande los acogió con el mayor entusiasmo. Y se ofreció incondicionalmente para todo. Él hablaría con el obispo y el vicario. Se ocuparía de buscar una casa en Getafe, donde podrían estar mientras se edificaba el convento del Cerro. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que aquella fundación tan cerca de Madrid pudiese mermar limosnas a la de los padres en la Plaza de España, que todavía pesaba sobre sus espaldas como una carga abrumadora. También se ocuparía de pedir los permisos y todo lo necesario. Esta visita fue verdaderamente providencial. La marquesa de Pidal se había prestado incondicionalmente a ayudar a su hija en todo, pero tenía ya muchos años, estaba enferma y no podía hacer cuanto quisiera. El tiempo pasaba deprisa, se echaba encima el mes de mayo y con él la profesión solemne de la hermana Maravillas que debía ser el día 7. Para esta fecha tenía que estar todo concluido y no tenían ni casa. Los 2 últimos meses fueron de intenso trabajo y de muchas emociones. Ya el padre Epifanio se había puesto en comunicación con el vicario y el obispo y a fines de abril alquilaba una casita en Getafe. El 10 de mayo subió don Leopoldo al Cerro de los Ángeles y estuvo estudiando dónde sería mejor emplazar el convento. Al bajar, entró en Getafe, era ya de noche y a la luz de una vela estuvo viendo la casa alquilada. Vuelto a su casa y robando tiempo al sueño, trazó él mismo un planito que envió con ilusión a El Escorial. En la misma carta decía: al visitar la casa de Getafe, me parecía estar no ya leyendo, sino viviendo el libro de las fundaciones. También el padre Silverio desde Burgos, escribía a la hermana Maravillas. Creo que cuando se sepa que una comunidad de carmelitas descalzas funda en el Cerro de los Ángeles va a causar excelente impresión entre los buenos católicos de toda España. Y la Santa Sede formulaba la licencia, no en términos escuetos como se acostumbra en estos casos, sino bendiciendo la empresa con la mayor complacencia. Decía así: Su Santidad, altamente complacido de la bella iniciativa, ha concedido de todo corazón la implorada facultad y se ha dignado bendecir a Monseñor Eijo, obispo de Madrid, y a todos aquellos que prestaran su actividad en la realización de la proyectada obra. Todo esto les daría fuerzas para los trabajos que les esperaban. El 7 de mayo renovó la hermana Maravillas sus votos temporales y lo que podía haber sido una alegre fiesta fue un momento doloroso para todas. Nada parece más natural que la comunidad sintiese hondamente la pérdida de 4 hermanas queridísimas y, sobre todo, de aquella novicia incomparable con la que tantas ilusiones se habían hecho. Pareció mejor a los superiores no prolongar más tiempo aquella situación y fijaron la partida para el día 19. A las 3 de la tarde llegaba el padre Epifanio con los hermanos de la madre María Josefa, de la hermana Maravillas y algunas otras personas. Con profunda pena salió la hermana Maravillas de aquel palomarcico, donde dio los primeros pasos de su vida religiosa, donde tan feliz había sido y que ahora tenía que dejar para seguir el camino que Dios le había preparado desde toda la eternidad. Qué consuelo habría sido para las que en él quedaban, si corriendo el velo del porvenir hubiesen podido ver el día en que, a una llamada suya, aquella novicia de la que se separaban con lágrimas, había de volver a su casa con los brazos y el corazón abiertos de par en par. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora vamos a tratar de adentrarnos un poco en su interior. Lo único que en vida de la madre sus hijas habían logrado sonsacarla, cuando se hablaba de esta fundación, era que el Señor se lo pedía a gritos. En esa misteriosa historia que es la vida de unión con Dios, hay siempre un secreto que solo Él y el alma conocen. Cuanto más íntima es la unión, más hondo es el secreto, y cuanto más tiempo ha permanecido encerrado, es mayor su fragancia al descubrirse.
Que en la vida de la madre existe ese secreto, no se puede dudar, pues ella misma lo ha dicho. En una carta que escribe al Cerro de los Ángeles un 19 de mayo, leemos. No debía de escribir que no tengo tiempo, pero quien deja de ponerles hoy unas letritas para que se acuerden de que en tal día como hoy quiso el corazón divino llevar a sus carmelitas a ese cerro santo hace 28 años ya. Cuántos recuerdos, cuántas personas de aquellas hay en el cielo y todas, que dentro las llevamos del corazón. Después, como si temiera expansionarse demasiado, o que se le escapara algo que debe permanecer oculto, añade disimulando con gracia, bueno, mejor que me calle. Mi secreto para mí. Algunos rayos de luz iluminan estas sombras. El primero y principal es una relación, escrita por la hermana Rosario de Jesús, sobre los orígenes de la fundación del cerro. Cuando se escribió esta relación, pensamos que la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, que presidió la comunidad del cerro como priora durante 2 años, pudo mandar o dejar a la hermana Rosario que escribiese todo lo sucedido en esta fundación. 2 años después, siendo ya priora la Madre Maravillas, el padre Silverio le manifiesta su deseo de que quede todo consignado y te escribe. No dejen de escribir para el archivo del convento una relación extensa y detallada. ¿Cómo y cuándo se encontró esta relación? 4 meses después de la muerte de la Madre Maravillas, buscando las monjas del cerro en el archivo unos papeles, tropiezan con una carpeta que no conocían y al abrirla ven que es una relación de la fundación del convento del cerro, con cartas de personas que intervinieron en ella, señor obispo de Madrid, señor vicario, padre Silverio de Santa Teresa, OCD, padre Mateo Crowley, SS. CC, y padre López, SJ. Lo que no comprenden es cómo ha podido aparecer esto allí. Porque después de la guerra quedaba solo del convento las 4 paredes habiendo desaparecido, por tanto, el archivo en su totalidad. La única explicación aceptable es que entre las cosas que la Madre Maravillas mandó a personas amigas ante los peligros que se preveían, mandase también esta carpeta que nadie conocía más que ella. O, quizá, que entre las cosas que sacaron del cerro los milicianos y que llevaron a Getafe, donde todo quedó repartido entre las ursulinas, las nazarenas y 2 guardamuebles, fuera, de casualidad, esa carpeta. Ninguna de las monjas de ese tiempo tenían noticia de dicha relación. En algunas hojas se ven varios trozos recortados con tijera. Las 2 primeras páginas tienen unas tachaduras, pero se lee perfectamente lo que sigue. Por junio del año 1923 el Sagrado Corazón de Jesús inspiró a una religiosa, la hermana Maravillas de Jesús, carmelita descalza en el convento del Escorial, la idea de fundar un convento en el Cerro de los Ángeles, con el fin de acompañar al corazón divino en su soledad y de pedir e inmolarse por la salvación de las almas, especialmente por la salvación de nuestra España querida. El día 6 de septiembre del mismo año, el corazón divino inspiró a otra religiosa, como desearía que para prepararse a la renovación de votos el 14 de septiembre, se retirase en espíritu al Cerro de los Ángeles y que allí acompañase a su corazón tan solo y abandonado y al mismo tiempo le dio a entender cómo quería que en este retiro la acompañase la hermana Maravillas y que se lo dijese. El día 12 del mismo mes. Jesús se manifestó de nuevo a esa religiosa y después de una suave reprensión porque se había distraído, le reveló cómo desearía que en el Cerro de los Ángeles le edificasen un monasterio de nuestra orden y le dijo entre otras cosas, porque quiero que tú y esa otra religiosa os inmoléis continuamente por la gloria de mi divino corazón. Dentro de esta relación se encuentra también un papel, con el sello de la comunidad, en el que se lee. El cerro se representó, aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón, me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y este Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores, España se salvará por la oración. Cuando el 11 de mayo del 31, el señor obispo les manda salir del convento, la madre sale pero se queda en el cerro con 2 hermanas más. No puede abandonar al corazón divino. Cuando en 1936 queda vacío el sagrario del Cerro de los Ángeles y el monumento cae derribado sacrílegamente, la madre dice a sus hijas: ya no tenemos nada que hacer aquí. Al comenzar el año 1939 entrevé la posibilidad todavía lejana de poder volver al cerro, se apresura en ser la primera que llegue, se instala allí entre 1000 incomodidades y peligros confiada solo en la providencia de Dios. Y no está tranquila hasta que no tiene el cerro un sagrario. Un sagrario y una lamparita. En los gravísimos momentos que atraviesa España en 1943, cuando parece imposible conservar la neutralidad ante la gran conflagración europea, escribe a las batuecas: siempre se me olvida decirles que si somos mártires CC, tienen que venir aquí, por lo menos unas cuantas, a rehacer este Carmelo. Cuando en 1944, Dios se lo pide todo y sale del cerro para la fundación de Mancera de Abajo, escribe a una de sus hijas: yo estoy muy feliz también en Mancera. Esta soledad es especial, porque es alejamiento de todo, hace bien al alma, pero le confieso que lo estoy porque están mis hijas ahí. Si no, nunca, al menos por mi voluntad, hubiese dejado ese lugar santo.
En las cuentas de conciencia que dirige a sus directores, único dato cierto que tenemos para conocer sus íntimas relaciones con Dios, dice que en cierta ocasión había tenido luces especiales sobre estas palabras de la Sagrada Escritura: mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Citemos sus propias palabras. Me parecía también entender que muchas de estas luces no me las daba solo para mí, sino para poder guiar a mis hermanas, y recuerdo especialmente sobre aquello de mis delicias son estar con los hijos de los hombres, como si quisiera que le procurase estas delicias ocupándome de las almas y ofreciéndome por ellas. ¿Ocurrió esto solo una vez o se repite en años posteriores? La respuesta está clara en este billete dirigido al padre Florencio. Carmelita descalzo. Como sobre aquello de mis delicias son estar con los hijos de los hombres, recibí yo hace algunos años una gracia del Señor. Siempre que oigo estas palabras me hacen dentro operación recordando todo aquello, y ayer fue esto de una manera especial que me dejó luego completamente cambiada de cómo hasta entonces estuve. A la luz de estas comunicaciones divinas nos parece comprender algo más ese secreto de que hemos hablado. Y en carta escrita en el primer aniversario de la fundación de las Batuecas se ve mejor aún estos dos deseos que tan en el corazón llevaba. La verdad es que de qué modo nos ha unido a todas el Señor. No cabe más en la tierra. Y por eso ha tenido que agradarle el sacrificio de la separación que todas hemos hecho solo por su amor, pero contentísimas de ofrecérselo. Como consuela pensar que por este pequeño sacrificio, pues por el todo es pequeño aunque cueste sangre del corazón, tiene una casa más donde tener sus delicias, perdida entre esos montes y valles donde otras almas se acogen para vivir solo para él. Esto no podría hacerse sin nuestra separación, sí, habíamos de ser nosotras las que tuviéramos la dicha de dárselo, puesto que este Cerro Santo no había de quedarse sin las carmelitas que quiso el Señor junto a él. Capítulo 11. La lamparita. Cuando aquella noche las 4 fundadoras se encontraron solas en su casita de Getafe estaban rendidas. Aquel día 19 de mayo había estado cargado de emociones. La noche anterior, y aún otras muchas, no había sido buena ni muy a propósito para el descanso. Dejar aquella casa donde tantas gracias habían recibido, aquellas madres y hermanas que tanto querían, estar viendo lo mucho que les costaba también a ellas su marcha. Sentimientos encontrados, porque por otro lado era grande la alegría de ver aquellos deseos suyos, o más bien, aquella urgente petición del Señor hecha ya una realidad. Tantas cosas. Se agolpaban a su memoria todos los acontecimientos de aquel día y las 4 descalzas los comentaban antes de retirarse a descansar. Dice así la relación de la hermana Rosario, una de las 4 que salieron del Escorial para esta fundación. A las 3:15 salíamos del Carmelo, en la puerta nos esperaban varias personas que con cariño nos abrazaban. Fueron a buscarnos el señor Marqués de Pidal, hermano de la hermana Maravillas con su señora, el padre Epifanio, la duquesa de la Conquista y la señorita Ángela Santa Cruz, hermana de la madre María Josefa. Había 2 autos, en uno que guiaba el señor Marqués iba el padre Epifanio, la cuñada de hermana Maravillas, la duquesa de la Conquista y hermana Maravillas. En el otro la señorita Ángela Santa Cruz, madre María Josefa, hermana Rosario y hermana Josefina. Se emprendió la marcha. A la mitad del camino la madre María Josefa se mareó y tuvimos que parar un rato. El otro auto, que iba mucho más deprisa, tuvo que esperar más de media hora. El paisaje no ofrecía nada de particular, estaba nublado y llovió algo. En no sé dónde, era algo de autos, nos paramos y compraron una botella de agua y un vaso para tomar unos sellos, pues no íbamos muy famosas, nos habíamos mareado. En un sitio cerca ya de Madrid nos volvimos a juntar los 2 autos y supimos que llevaban una imagen del corazón de Jesús que querían entrásemos con ella en el cerro. Después de pasar Madrid nos mandaron pasar a un auto las 4 solas con la imagen del corazón de Jesús en medio. Cuando volvimos a marchar empezó una tormenta atroz y a llover, el diablo rabiaba. Cerca ya del Cerro de los Ángeles nos pusimos las capas blancas y cuando ya se divisaba la imagen del corazón de Cristo Redentor vimos aparecer el arco iris. Era el signo de paz que Jesús nos manifestaba en medio de las tribulaciones que acabábamos de pasar y de las que nos esperaban en adelante. En medio de nuestro entusiasmo empezamos a cantar el Corazón Santo. En el cerro nos esperaban nuestro señor obispo, la marquesa viuda de Pidal, el padre Torres, nuestro padre provincial y algunos otros padres, don Antonio García y algunas otras personas amigas. Cuando divisaron los autos nos empezaron a saludar con los pañuelos. Una vez en el cerro el señor obispo nos llevó ante el monumento en donde postradas oramos por unos momentos. El silencio reinaba a nuestro alrededor y elevaba nuestra alma sobre todas las cosas criadas. Acabada la oración, estuvimos viendo todo el monumento y no fue pequeña nuestra admiración al encontrarnos con una preciosa imagen de la Beata Teresita rodeada de rosas. La lluvia de rosas se había extendido por toda la escalinata del monumento. Nuestro señor obispo nos llevó a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Entramos en ella y oramos ante la imagen milagrosa. El señor obispo entonó el Te Deum que cantamos acompañadas de nuestros padres, sobre todo del padre Epifanio. Gracias a ellos que si no, no sé qué hubiera salido. Después nuestro prelado nos dirigió la palabra, palabras que nunca olvidaremos. Nos dijo:
La función principal del obispo es la pontifical, esto es, ofrecer la víctima del altar en la patena. Yo os ofrezco ahora a vosotras como víctimas de España, en la patena purísima de Nuestra Señora de los Ángeles. Que vuestras oraciones desciendan sobre todo el pueblo español, sobre los que en estos momentos os acompañamos y nos unimos a los sentimientos de vuestro corazón. Su santidad se ha manifestado sumamente complacido al saber esta fundación y dado su licencia con todo su corazón, concediendo una bendición especial a todos los que en cualquier forma cooperen a ella. Ahora vosotras inaugurad vuestro oficio de custodias y camareras de Nuestra Señora de los Ángeles, adornando de flores su altar. Para este fin había unos cestos con rosas con las que adornamos el altar. Después de adornado, nuestro excelentísimo prelado dio la bendición. Todos se desvivían por obsequiarnos, sobre todo el padre Torres y don Antonio García, que rebosaban satisfacción. Volvimos a subir a los autos, estaba lloviendo y nos dirigimos a Getafe, a la casita que nos tenían preparada. La entrada y toda la escalera estaban cubierta de rosas. Entramos en la capillita, que gracias a la generosidad y solicitud de la marquesa viuda de Pidal, nos habían arreglado, nos arrodillamos y rezamos por todos nuestros bienhechores. El señor obispo nos fue enseñando toda la casa, los jergones, puestos en el suelo, pues no habían llegado las tarimas, estaban también cubiertos de flores, se ocupó mucho de que no nos faltase nada, hasta de que no nos faltase luz, pues no quiso marcharse hasta que quedó arreglada. El señor alcalde y señor delegado gubernativo estuvieron muy atentos, el primero nos dijo que un sereno nos vigilaría de día y de noche y que estuviéramos tranquilas. Ya era muy tarde, parece vivirse una página de las fundaciones. Estaba allí la sombra de la santa fundadora y hasta podía oírse su voz diciendo: cierto, mis hijas, cuando considero lo ocurrido en esta fundación me espantan las trazas de Dios. Era ya tarde cuando se marchó la gente y el señor obispo se despidió con gran cariño diciéndoles: trabajo les queda a ustedes para limpiar todo esto, pero eso, ¿qué importaba? Se sentían felices limpiando aquella pobre casita donde al día siguiente iba a bajar el señor por primera vez. Apenas se quedaron solas, se pusieron unas a limpiar, otras a arreglar la capilla y a preparar algo para comer. Escribe Santa Teresa que lo primero que procuraba para sus conventicos era paja, para tener donde dormir, así habían hecho también sus hijas 29. Se habían venido, sin blanca, pero con 4 jergones de paja y 2 mantas, que era todo su haber. ¿Para qué querían más? Clavaron una tabla sobre un taburete y sentadas alrededor de aquella improvisada mesa se pusieron a tomar su austera refección. Lo que había querido ser una sopa no era más que un poco de pan mojado en agua caliente, pero debió de saberles a gloria por el deseo que tenían de carecer hasta de lo más necesario, para más imitar a Jesucristo pobre. Mientras cenaban, un grupo de chiquillos al pie de su ventana prorrumpían en vivas a las Carmelitas y al corazón de Jesús. Getafe recibía con cariño a las Carmelitas. 29. Encerrémonos en una pieza a donde estaba paja, que era lo primero que yo proveía para fundar la casa, porque teniéndola no nos faltaba cama. Fundaciones. Dice Santa Teresa en la fundación de Toledo que oyó decir a un niño que entraba en la recién estrenada iglesia: alabado sea Dios y qué bonito está esto. Dijo entonces la santa que por sola aquella alabanza salida del alma de un niño inocente daba por bien empleados todos los trabajos pasados en aquella fundación 30. Verdaderamente había allí motivos de alabar a Dios por tantas misericordias. Estaban todas cansadísimas. La Madre María Josefa cayó en su jergón como en un colchón de plumas, tapada con una de las 2 únicas mantas que tenían, y se entregó al descanso del que estaba tan necesitada. Otro tanto hizo la hermana Josefina. La hermana Maravillas no podía descansar y la hermana Rosario compartió en gran parte su vigilia. Es que además, no tenían reloj y pensaba la hermana Maravillas que si se acostaba se dormiría profundamente. Al día siguiente no amanecería ni a las 8 llegaba el señor obispo para decirles la misa. Imposible dormir. En el silencio de la noche se oyeron las 12 en la torre de Santa María Magdalena. Menos mal, con eso se podría orientar. Pasó la noche acostándose y levantándose para asomarse a la ventana a ver si oía la hora. Esta primera noche de la hermana Maravillas en su primera fundación había de inaugurar la serie de velas nocturnas que ya nunca dejaría. Al fin se levantaron a tiempo para cambiar el altar a otro cuarto, hacer la oración y rezar por primera vez las horas del oficio divino en aquel improvisado conventico donde no echaban de menos más que al Señor en el sagrario. A las 8 llegó el señor obispo y celebró la misa. No asistió nadie más que las 4 carmelitas, don Amador, el familiar de don Leopoldo y una señora de Madrid que había venido con ellos. 30 que en medio de las turbaciones y consuelos de aquel día, le dio el Señor a nuestra gloriosa Madre uno muy crecido por medio de un niño, que estando en la iglesia y viéndola aseada dijo en voz alta: bendito sea Dios y qué lindo está esto. Llenó tanto aquel enamorado corazón esta alabanza de su esposo por boca de un ángel que dijo a sus compañeras: por solo este acto de gloria de Dios que ha hecho este angélico, doy por bien empleado el trabajo de esta fundación. Padre Silverio.de. La ceremonia pasó desapercibida a los ojos del mundo. No la recogieron los periódicos como la llegada al cerro o la primera piedra, no se consainó detalladamente en ninguna relación.
Pero quedó grabada en el corazón de las 4 descalzas y también en el corazón de Jesús. Terminada la misa, en un momento que el obispo no podía oírle, les dijo don Amador que solía desayunar huevos fritos. La única que los sabía hacer bien era la madre María Josefa y precisamente ella y la hermana Rosario tenían que estar haciéndole la visita. La hermana Josefina, llena de admiración por su conovicia, se contentaba con mirarla, segura de que sacaría los huevos fritos de donde fuera. La hermana Maravillas en su vida se había visto en otra. Al fin salieron los huevos, que tuvieron que servir a don Leopoldo en el mismo plato de la taza de café porque no tenían más. El cuidado de la providencia que les enviaba el sustento de cada día sin procurarlo ni pedirlo llenaba de fervor y de alegría a estas carmelitas que no habrían cambiado su pobreza por todos los tesoros del mundo. Los primeros días la marquesa de Pidal les mandaba a María, la antigua doncella de su hija, con la cena ya hecha. Con esto, dice la relación, no teníamos que guisar, no sabemos si es que al mediodía no comían o sí, lo que parece más probable, con lo que les llevaba para cenar tenían para las 2 veces. El caso es que agradecieron mucho esto, pues como estaban sin clausura, la casa se les llenaba de gente y no tenían tiempo para nada. El día 24, aprovechando un rato que las dejaron solas, hicieron la votación para admitir a la profesión solemne a la hermana Maravillas. Tuvo a su favor todos los votos, que eran 2, pues la hermana Josefina no era aún profesa solemne. La que había sido el alma de toda esta obra de Dios no era aún más que una humilde novicia y mientras todos vislumbraban en ella a la futura priora de la fundación, a ella no se le pasaba por la cabeza. El día 30 hizo su profesión solemne. De esta profesión, la primera consagración a Dios en el Carmelo del Cerro, sabemos muy poco. Se la dio el padre provincial de los Carmelitas Descalzos y predicó el padre Juan Vicente, O.C.D. Lo demás, lo de dentro, solo lo sabremos en el cielo. Si la medida del amor son los deseos, podemos suponer cómo habría crecido el amor en un corazón que desde hacía tantos años deseaba ardientemente entregarse a Dios hasta la muerte. Puestas las manos sobre la regla y constituciones de la orden que tiene en las suyas su priora, profesa obediencia, pobreza y castidad en la orden del Carmen Descalzo hasta la muerte. Y así lo vivió, hasta la muerte, hasta el último instante de su larga vida. Escribirá después a una de sus hijas el día de su profesión solemne: no olvide nunca, hija mía, el compromiso de amor eterno sellado hoy. Ella vivió este compromiso de amor con una fidelidad que no conoció lagunas ni medianías. Aquella lámpara que se había encendido ante el sagrario de la casita de Getafe ya no se apagaría más, mientras Jesucristo tuviera allí su trono. Y la Madre Maravillas cantará eternamente las misericordias del Señor.